Hola, ya estoy de nuevo por aquí. En esta ocasión me gustaría que tejamos juntos un pequeño proyecto completo. Para ello he elegido hacer un alfiletero cupcake, ya veréis, muy sencillo. He diseñado tres modelos diferentes, con tres tamaños que como veis no son iguales, pero son todos muy sencillos. Podéis hacerlo siguiendo mis indicaciones para que queden exactamente igual o lo podéis hacer como más os guste. Ya veréis que la forma base es igual para todos. Bueno, para hacer este alfiletero vamos a ver los materiales que necesitamos. Un poco de hilo, relleno sintético, aguja e hilo de bordar, un molde de silicona, una aguja de 2 milímetros, alfileres y tijeras, ojos y un marcador. Bien, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Os voy a explicar brevemente cómo se hace. Envolvemos con el hilo nuestro dedo o nuestra mano, como más cómodo sea. Introducimos la aguja por el hilo de debajo y nos traemos el de encima. Así. Hacemos una pequeña cadeneta para sujetarlo. Y ya es simplemente hay que realizar los puntos bajos dentro de este anillo mágico. En este caso vamos a hacer 6 puntos bajos. Si os resulta más cómodo podéis hacer el anillo mágico envolviendo en 2 dedos o en la mano completa. Yo utilizo solo un dedo porque así gasto menos hilo, pero bueno, como prefiráis. Cuando tengamos los 6 puntos bajos, tiramos de esta pequeña hebra y cerramos el anillo. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, es decir, dos puntos bajos juntos en cada uno de los puntos, por lo que vamos a terminar la vuelta con 12 puntos bajos. En este punto podéis continuar o hacer una pequeña pausa como hago yo normalmente, porque me gusta que este agujerito del anillo mágico se quede bien cerrado. Para ello cogemos la hebra que nos ha sobrado, digamos, y tiramos bien fuerte, con cuidado de no partir el hilo, pero bien fuerte. Así el agujerito se queda completamente cerrado. Y ahora ya sí podemos continuar con nuestra progresión para ir aumentando nuestro círculo. Es importante en este caso envolver bien la hebra y hacer los puntos a su alrededor. De esta forma no solo vamos escondiendo el hilo, sino que además lo sujetamos bien para que no se vuelva a abrir el agujero del anillo mágico. En esta fila vamos a hacer la progresión de un punto bajo y un aumento, es decir, un punto bajo solo y 2 puntos bajos juntos en el siguiente, hasta completar la vuelta, que tendremos 18 puntos bajos. No olvidéis envolver la hebra al tejer. De esta forma se sujetará como ya os he dicho. No obstante, cuando hayamos tejido ya unos cuantos puntos, de esta manera, si os resulta más cómodo, ya podemos apartarla un poco y dejar de envolverla porque ya está suficientemente sujeta. De todas formas, como va a quedar dentro del amigurumi, pues no se va a ver, no hay problema. Continuamos la progresión y terminamos, como he dicho, con 18 puntos bajos. La siguiente vuelta vamos a hacer una sucesión de 2 puntos bajos y un aumento, aunque como os decía en este vídeo que os dejo por aquí, es importante ir alternándolo para que salga un círculo perfecto y así queda un amigurumi más limpio. Por eso en esta ocasión yo comienzo, en vez de con los 2 puntos bajos solos, yo empiezo con el aumento y sigo con los 2 puntos bajos. Cuando terminemos la vuelta acabaremos por tanto con 24 puntos bajos. Y después de esto simplemente hay que seguir la progresión, 3 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, etc. Siempre alternando, recordad. Hasta que alcancemos el tamaño que deseemos. En este caso yo he terminado en una vuelta de 7 puntos bajos más un aumento.
queda un total de 54 puntos bajos. Este para el molde pequeño. Para el mediano hice una vuelta más, que terminé con 60, y para el grande una vuelta más, que terminé con 66. No obstante, por si acaso utilizáis otro tipo de hilo, otro grosor, o incluso otros moldes, otros tamaños, aquí os dejo una pequeña referencia. Habría que terminar la vuelta con aumentos hasta que alcancemos el diámetro del molde. Como veis, sin apretar, sin forzarlo, nada, simplemente colocándolo encima vemos que queda justo al borde. Esa sería nuestra referencia para hacer el tamaño que nosotros deseemos. Y después, pues lo único que hay que hacer es vueltas sin aumentos para que crezca nuestra bola. Bien, aquí para hacer una bola perfecta lo normal sería hacer tantas vueltas sin aumentos como vueltas hemos hecho hasta ahora para hacer aumentos. En este caso yo habría hecho 9 vueltas con aumentos, pero vamos a hacer solo 7. Es decir, vamos a hacer siempre 2 vueltas menos sin aumentos. En este caso yo he hecho 7 para el alfiletero mediano, el del gatito. Por tanto hice 8 vueltas sin aumentos, y para el otro alfiletero hice 9 vueltas sin aumentos. Simplemente hay que ir tejiendo, no hay que preocuparse de nada más, y vamos aumentando la bola poco a poco conforme vamos tejiendo. Es así de sencillo. Si queréis podéis hacer tantas vueltas sin aumentos como vueltas con aumentos hayáis hecho. Lo único que os va a quedar la bola un poquito más redondita, más perfecta, en vez de quedar un poco más achatada como en mi caso. Pero bueno, no cambiarían absolutamente nada en el patrón, salvo la forma final de la esfera que utilizamos para esta forma base. Bien, a mí me gusta, como veis, ir probando de vez en cuando cómo va quedando, y así nos podemos ir imaginando el aspecto final de nuestro alfiletero. Ya veis que encaja perfectamente. Y una vez que hayamos terminado las vueltas sin aumentos, tocaría empezar las vueltas con disminuciones. Os voy a dejar un vídeo por aquí de aumentos y disminuciones para que aprendáis bien a hacer la disminución invisible. Y comenzamos haciendo 7 puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos la progresión a lo largo de toda la vuelta y terminaremos con 48 puntos. Y tenemos que ir repitiendo la misma progresión que con los aumentos, pero a la inversa, para que se vaya cerrando la bola. Primero 48 puntos bajos, después 42, después 36, etcétera, etcétera. Cuando hayamos terminado, no obstante, la vuelta en la que terminamos con 24 puntos bajos, es decir, 3 puntos bajos y una disminución, cuando hayamos terminado esa vuelta, como os digo, es el momento de colocar nuestros ojos de seguridad. Si optáis por utilizar botones o trozos de fieltro o no sé, otro tipo de ojos, los podéis poner después, cuando hayamos cerrado la bola. Pero si usáis ojos de seguridad, es mejor hacerlos, creo yo, en este momento. Siempre antes de cerrar, porque si no, no vais a poder cerrar la arandela del ojo de seguridad. Bien, aquí lo podéis poner como más os guste, del tamaño que prefiráis, a la altura y la separación que queráis, lo elegís vosotros. Yo para este pequeño he utilizado unos ojos de seguridad de 6 milímetros, para el gatito unos de 8 milímetros y para el otro de 10 milímetros. Como veis es fácil de recordar, 6, 8, 10. Pero podéis usar, como digo, los que prefiráis. Podéis ver cómo queda con el molde y así haceros una idea de dónde queréis poner los ojos. Pero bueno, yo en este caso los he colocado entre las vueltas 13 y 14. Vamos a ver, como veis, el anillo mágico formaría una vuelta, aquí empieza la segunda vuelta, hasta aquí, que empieza la tercera, y así sucesivamente. Pues vamos a contar 13, y entre la 13 y la 14
vamos a colocar nuestro primer ojo de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí pinchamos un alfiler. Este alfiler nos va a ayudar a mantener la posición, para no perderlo. Y ahora, como separación entre ojo y ojo, vamos a contar 10 puntos bajos, sin contar el agujerito, el punto en el que está pinchado el alfiler. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el siguiente pinchamos el alfiler. Esta va a ser la posición de nuestros ojos. En el gatito he usado la misma separación de 10 puntos bajos, pero en el más grande he hecho una separación de 12 puntos bajos. Nuevamente, como queráis. El gatito están colocados los ojos entre las vueltas 14 y 15, ya que tienen una vuelta más, y el otro, pues, por tanto, entre las vueltas 15 y 16. Simplemente os doy estos datos como referencia. Sé que son muchos datos así mezclados, pero bueno, si os gusta uno u otro, pues podéis parar el vídeo en ese punto y lo repetís. Tomamos nuestros ojos de seguridad y en ese punto en el que está el alfiler vamos a colocar nuestro ojo. En mi caso me gusta mucho apretar el tejido para que así no se vea el relleno ni se escape, pero en función del tamaño de vuestro ojo de seguridad puede que sea un poco difícil de introducir. Para ello os propongo un pequeño truquito, que es utilizar una aguja de ganchillo sin mango algo inferior que vuestro ojo de seguridad y clavarlo. De esta forma nos abre el agujero para que sea más sencillo. ¿Por qué es importante que la aguja sea más pequeña que el ojo? Para que así el ojo fuerce un poquito al entrar. Como veis, aún así cuesta un poquito, ya no cuesta tanto, pero aún así cuesta un poco. Y así no queda suelto, no queda pues holgado dentro del tejido. Ahora solo es cuestión de coger la arandela que lo sujeta, introducirla por el ojo de seguridad, por esta especie de, no sé, de tornillito podríamos decir, y ya está el ojo de seguridad puesto. Ya es imposible quitarlo. Antes habría que romper el tejido que sacar el ojo de seguridad. Repetimos el mismo proceso para nuestro segundo ojo de seguridad. Y una vez que esté puesto, es la hora de rellenar. Es hora de rellenar el amigurumi para que coja forma. Yo utilizo un relleno de cojín que viene con trocitos de esponja. Hay gente que os recomendará que no lo uséis porque no queda igual, que pueden quedar bultitos. Yo he comprobado para mi gusto que no hay diferencia ninguna. Pero bueno, como prefiráis, si preferís un relleno limpio, podríamos decir, sin esponja, pues bien, no habrá problema. Lo rellenamos bien y continuamos tejiendo, siguiendo la progresión. En este caso, un punto bajo, un aumento, hasta que terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. Como veréis, conforme vais cerrando la bola, lo más probable es que el relleno que hayáis utilizado no sea suficiente, por lo menos para mi gusto. A mí, en este tipo de proyectos, sobre todo en un alfiletero, me gusta que no quede flojo, me gusta que esté bien apretado y bien lleno el amigurumi. Como veis, apretáis, se hunde un poco. Es solo cuestión de ir rellenándolo poco a poco. Conforme se va cerrando el agujero es más difícil y yo os propongo que utilicéis unas pequeñas pinzas, así es más sencillo de rellenar. Pues nada, como os decía, vamos rellenando nuestro amigurumi conforme vamos tejiendo. Y de vez en cuando pues repetimos el proceso, apretamos un poquito, si vemos que queda algún huequecito por dentro, pues solo hay que rellenarlo con otro poco más de relleno. Si preferís que quede más suelto o más flojo, pues eso, no hace falta entonces. A mí es que me gusta que quede muy apretadito. Vamos tejiendo, después habría que realizar un punto bajo y una disminución hasta que tengamos 12 puntos bajos.
y continuamos la progresión simplemente hasta que alcancemos los 6 puntos bajos, es decir, hasta que hagamos 6 disminuciones. Una vez que tengamos estas 6 disminuciones, ya habremos prácticamente terminado. Cuando hayamos hecho las 6 disminuciones, es el momento de cortar el hilo. No os quedéis cortos. No hace falta dejar un hilo excesivamente largo, pero bueno, hay que dejarlo que sea cómodo para poder coser ahora, porque vamos a cerrar este agujero haciendo una especie de anillo mágico falso, podríamos decir. Perdonad que no se vea nada, estoy vibrando la aguja. Bien, para cerrar el agujero simplemente tenemos que coser cada uno de los puntos bajos tomando solo la hebra que queda en la parte exterior, hacia afuera. Introducimos la aguja de afuera adentro y lo hacemos con los 6 puntos bajos. Así. Que no se os escape ninguno. Y cuando ya hayamos pasado la aguja por los 6 puntos bajos, tiramos fuertemente del hilo sin partirlo y, como veis, el agujero del amigurumi se cierra. Para fijarlo damos unas cuantas puntadas con este mismo hilo, bien a lo largo del círculo o bien, como hago yo, atravesando el amigurumi para que se sujete. En mi caso me gusta hacerlo así porque el propio relleno es el que sujeta el hilo, pero es importante pinchar la aguja en el mismo agujero por el que ha salido previamente. De esta forma no se deformará. ¿De acuerdo? Damos unas cuantas puntadas y una vez que ya está sujeto con el relleno, solo hay que cortar a ras y listo. Como veis, ya hemos terminado nuestra forma base de nuestro alfiletero. Acoplamos bien el relleno, los ojos de seguridad para que coja bien la forma y ya veis cómo queda. Ahora solo habría que decorarlo un poquito. Si lo queréis lo podéis dejar así, como más os guste. Yo he preparado ya aquí previamente una forma irregular, podríamos decir, que va a hacer como si fuese, pues no sé, un poco de helado derretido o de nata, en fin, no lo sé. Va a servir como una especie de sombrerito para nuestro cupcake. ¿Veis? Lo colocamos bien. Lo sujetamos con unos pocos alfileres para que no se mueva. Aquí lo podéis hacer a vuestro gusto. Podéis hacer algo similar, otra cosa diferente. Vosotros decidís. Y después, pues simplemente hay que coser. Lo cosemos a nuestro amigurumi y ya estaría listo. Como veis, yo le he dejado estas puntitas, digamos, un poco sueltas para que sean como si tuviera unos ricitos. Pero bueno. Y he hecho además unas pequeñas guindas de color azul, como el molde, que son simplemente unas bolitas de un anillo mágico de 6 puntos, una vuelta de aumentos de 12 puntos, después 2 vueltas normales sin aumentos y volvemos a cerrar. Y eso es todo. Después de coserlas, pues ya por último, antes de acabar, vamos a bordarle una pequeña carita a nuestro amigurumi para que quede más mono. Lo presentamos bien, por si acaso no nos convence o queremos cambiar algo. Y ya simplemente tenemos que coger hilo de bordar, hacemos un nudito y pinchamos la aguja por debajo, por algún agujero que no se vaya a ver después.
atravesamos el relleno y tiramos hasta que este nudito entre dentro del amigurumi. El nudito va a servir para que se enganche con el relleno y no se escape, pero por si acaso vamos a repetir como antes. Damos unas cuantas puntadas atravesando el amigurumi, siempre, como os decía, pinchando la aguja en el mismo agujero por el que ha salido. Así, sobre todo en este caso que es de otro color, no se ve el hilo ni se deforma, porque si pinchamos por otro agujero diferente se va a deformar la forma, la figura del amigurumi. Bien, cuando ya nos hemos asegurado de que el hilo se ha quedado bien sujeto por dentro, vamos a bordar una pequeña boca en forma de V. Es muy sencilla, podéis hacerla como más os guste. A mí, pues, por ejemplo, me gusta hacer 2 pasadas con el hilo para que se vea la línea que se dibuja, se quede un poco más gordita. Pero nuevamente es a vuestro gusto, podéis hacer una sola pasada y conforme se queda, pues así lo podéis dejar. Escondemos el hilo siguiendo el mismo procedimiento. Cortamos a ras y ya tendríamos la boca. Si os ha quedado un poco apretado, como en mi caso, no hay problema. Podemos coger una aguja, pinchamos y sacamos hacia afuera. Como el hilo no hay ningún nudo por dentro que lo sujete, pues se estira un poquito y como veis se arregla muy fácilmente. Y con un poquito de hilo rosa o del color que más os guste, pues le vamos a hacer unos pequeños mofletes para que quede más tierno. Volvemos a esconder el nudito del hilo para que se sujete con el relleno. Damos un par de puntadas, 2, 3, las que consideréis oportunas. Cuanto más pequeño sea el nudito, más fácil será que se escape dentro del relleno. Bueno, eso lo podéis comprobar. Y desde la parte media del ojo hacia atrás vamos a bordarle nuestro moflete. Como veis, yo me he saltado un punto y en el siguiente inserto la aguja. Ahora vamos a dar una serie de puntadas, todas en la misma dirección. Vosotros podéis darle las puntadas que queráis. Cuantas más hagáis, mejor se va a ver el moflete. Pero también tened en cuenta que en ese caso va a ser el moflete gordito, porque cada vez que hagáis una puntada va a coger relieve. Entonces, bueno, vosotros decidís cómo os gusta. Yo le he dado 4 o 5 puntadas y en la última puntada vamos a aprovechar para pasar ya la aguja hacia el otro lado y simplemente vamos a repetir el mismo proceso para el otro moflete. Podéis darle la vuelta al amigurumi, como es mi caso, porque a mí me resulta más sencillo hacerlo de derecha a izquierda. Pequeño truquito. Y simplemente pues escondemos el hilo, cortamos a ras una vez más y ya estaría terminado. Ahora sí, ya tenemos nuestro filetero. Lo colocamos para ver bien la posición en que más nos gusta. Y ya solo queda pegarlo a nuestro molde de silicona. Es importante que el molde sea de silicona porque es más resistente. Si queréis podéis usar uno de papel, pero puede que el filetero no os dure mucho tiempo. Yo he utilizado cola blanca, que suele pegar en casi todas las superficies. Podéis usar pegamento textil o como más os guste. Podéis intentar, si queréis, usar silicona caliente. Yo probé y no me funcionó, porque al pegar sobre el molde, también de silicona, pues digamos que no se pegó. Así que utilicé cola blanca.
Lo colocamos bien, apretamos un poquito para que se sujete y ya solo hay que dejarlo secar. Con el alfiletero grande no he querido pegarlo todavía, simplemente para mencionaros, pues bueno, podéis ponerlo como más os guste. Bien completamente recto, un poco escondido hacia abajo, como si estuviera asomando por el molde, mirando hacia arriba, ya que va a estar en la mesa, como si estuviera mirando, torcido, en fin, como prefiráis. Aquí vuestra imaginación manda. Y bueno, ya aprovecho para enseñároslo. Como veis, este es un poquito más simple, tiene unas virutitas de colores por encima y le he añadido una guinda roja. Si queréis hacerla como yo con un pequeño rabito, haced un nudo para que no se deshilache antes de cortar. También he añadido una pequeña hojita, en fin, un poquito más sencillo, como veis. Y este otro, este alfiletero, el mediano, es un gatito elegante. Podéis hacer una pajarita como esta siguiendo el vídeo tutorial que os dejo por aquí de Arte Friki. Le he puesto unos bigotitos y un sombrero también relleno, en el que también se pueden pinchar las agujas y los alfileres. Y bueno, estos son los 3 alfileteros que he diseñado. Podéis hacerlos igual. Espero que haya sido sencillo y que lo pongáis en práctica. No olvidéis etiquetarme para enseñármelos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!